Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Aurelia Galindo, nefróloga del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Bueno, actualmente en el hospital, en el EVES, contamos con un servicio de nefrología que cuenta con las diversas áreas de consulta externa, procedimientos donde se pueden realizar diferentes intervenciones a nivel nefrológico, una unidad de hemodiálisis, una unidad de diálisis peritoneal. Em, bueno, el día de hoy hemos visto bastante oportuno el poder desarrollar un tema que es bastante usual en realidad, más allá de cualquier otra patología, que es poder enfatizar un poco sobre la enfermedad renal crónica, algunos puntos básicos sobre el diagnóstico y sobre todo cómo en la parte de la atención primaria podemos hacer una evaluación práctica sobre no solamente el diagnóstico, sino también poder hacer una evaluación de la progresión de esta enfermedad y cuáles en el transcurso de esta enfermedad serían los criterios donde que el médico de la atención de primer nivel debe hacer ya la derivación al área de nefrología, en este caso para nosotros, ¿no? Para el Hospital de Villa El Salvador. Bueno, como ya es de bastante conocimiento, la enfermedad renal crónica en realidad es un problema que se considera de gran importancia a nivel mundial para la salud pública debido a que afecta y cada vez es más el porcentaje al que afecta a nuestra población en general, ¿no? Y obviamente esto sobre todo cuando hablamos de un grupo de riesgo, ¿no? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con antecedente de litiasis renal, pacientes con infecciones urinarias crónicas o a repetición, pacientes con problemas prostáticos, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que la enfermedad renal asociado también a la enfermedad que podría haber conllevado a esta patología se va a asociar a una alta morbimortalidad a nivel cardiovascular y sobre todo también cuando ya esta enfermedad renal progresa a un estadio muy avanzado como una enfermedad renal crónica terminal que requiera diálisis. Tanto en los primeros niveles, pero sobre todo en los últimos estadios, es una enfermedad pues que va a llevar a un gran consumo de recursos en el sistema sanitario. Y por lo tanto, pues esto va a repercutir no solamente ya a nivel de salud, sino también a nivel socioeconómico, ¿no? Es por eso que en los últimos años, si bien es cierto, no se han logrado hacer muchas actualizaciones sobre guías, sobre cómo hacer el manejo correcto de esta enfermedad. Sin embargo, existen varios estudios que ya nos pueden dar algunos alcances sobre cómo poder llevar a hacer un mejor manejo de ella, ¿no? Es así que la CADIGO, que es una, bueno, es el ente que regula mucho el manejo de este tipo de patologías renales, define la enfermedad renal crónica como la presencia de alteraciones no solamente en la estructura, sino también en la función renal. Y siempre hablamos de un periodo, ¿no? Y este periodo tiene que ser mayor o igual a 3 meses. Y obviamente estas alteraciones van a tener algunas consecuencias en la salud del paciente independientemente de las causas que se hayan que las hayan causado y algunas manifestaciones que puedan tener según los distintos criterios en el momento de la evaluación. Entonces, cuando nosotros hacemos, ya evaluamos los criterios para hacer el diagnóstico, es muy importante que el médico que va a tener, va a estar encargado de la evaluación de estos pacientes tengan en cuenta estos dos criterios. El más usado, el más usual, el que nosotros podemos tener mucho más a la mano, es poder evaluar el filtrado glomerular del paciente y por lo tanto justamente ahí está el primer criterio de diagnóstico. Cuando nosotros a través de la medición de la creatinina, que es lo más usual, podemos hacer un cálculo manual de la tasa de filtrado glomerular de ese paciente de forma estimada menor de 60 y esto se mantiene en el transcurso de estos 3 meses que hemos hablado inicialmente, ya podríamos decir que este paciente tiene una insuficiencia renal crónica y por lo tanto nosotros tendríamos que proceder a estadificarlo y obviamente hacer el manejo oportuno de lo que vamos a hablar más adelante.
Sin embargo, también sabemos que existen otro tipo de marcadores, como son algunos endógenos, como la cistatina, ¿no? O algunos marcadores exógenos que no se utilizan en realidad, pero que está importante también conocerlos. Aparte de ese, también tenemos otro criterio, que es la presencia de algún daño que nosotros podamos evidenciar o alguna lesión a nivel renal. Y esto lo vamos a ver tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Y para eso tenemos algunos criterios, como podemos ver en el cuadro de la derecha, ¿no? Tenemos la medición de la albuminuria, que es importantísima, que la podemos tener también en algunos centros de atención primaria y obviamente también las podemos evaluar también dentro de este hospital. La proteinuria, por lo tanto, también alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones a nivel de algunas pruebas de imagen, como en este caso, bueno, lo más usual, la ecografía renal, algunas alteraciones hidroelectrolíticas o si el paciente tiene alguna historia de trasplante renal. Entonces, si nosotros somos un poco más puntuales, tenemos algunos criterios ya bastante puntuales y para eso los vamos a desarrollar un poquito más a continuación. Tenemos aquí algunas de las ecuaciones que nosotros utilizamos para poder hacer el cálculo del filtrado glomerular estimado. La fórmula que actualmente está demostrado que puede realizar un cálculo mucho más puntual de esta función renal es la fórmula de la CKD-EPI, que de hecho la pueden encontrar en aplicativos también del celular, ¿no? Está con el icono de un riñoncito naranja y en realidad cualquier médico puede descargarlo en su teléfono y hacer el cálculo automáticamente solamente teniendo como dato la edad del paciente y el valor de creatinina sérica, ¿no? Ahora, sabemos que dentro de los criterios que hemos mencionado anteriormente, el más usual, como dije, o el más usado es la creatinina. Es muy fácil poder pedir a un paciente un control de creatinina y con esto nosotros poder hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular estimada, pero también tenemos que saber como médicos generales o médicos que estamos en el primer nivel de atención que no siempre la tasa de filtrado glomerular que nosotros vamos a calcular va a ser exacta, porque de hecho es solo un valor estimado. Y que también pues van a haber algunos factores que pueden alterar temporal, transitoriamente o incluso de forma definitiva según algunas condiciones del paciente. Algo que puede alterarlo bastante para llevar a una sobreestimación o una infraestimación de este filtrado glomerular son, por ejemplo, el peso corporal. No es bastante común tener pacientes muy adelgazados en el que podemos tener una creatinina mucho más baja del usual y esto, por lo tanto, no va a ser un indicador real de cuál es la tasa de filtrado glomerular exacta del paciente. O por el contrario, pacientes con obesidad que podrían llegar a tener una mayor tasa de filtrado glomerular y que en realidad podría bien estarnos advirtiendo de un daño renal inicial, pero también podría ser un valor de sobreestimación, ¿no? También tenemos aquí los pacientes con algunas dietas especiales, sobre todo los pacientes vegetarianos estrictos o pacientes que reciban algunos suplementos de creatina. Pacientes que tengan alteraciones en la masa muscular, como por ejemplo los pacientes amputados, pacientes con alguna enfermedad hepática grave, por ejemplo, los pacientes cirróticos, sabemos que van a tener menos cantidad de creatinina y por lo tanto esto va a llevarnos a pensar que el paciente tiene una mejor tasa de filtrado glomerular cuando podría no ser así. Tenemos que saber también que los pacientes, las gestantes, van a tener una menor tasa, o perdón, una mayor tasa de filtrado glomerular y esto no necesariamente nos lleve a hacer pensar que la paciente pues haya tenido alguna mejoría si ya tenía antecedentes de algún cuadro renal crónico. Los pacientes con insuficiencia renal aguda, lo vamos a tocar un poquito más adelante también, no son pacientes que deben ser catalogados como una enfermedad renal crónica en su momento, sino es que con el tiempo vamos a poder hacer una evaluación completa y después de los 3 meses vamos a poder recién catalogar si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica o no. Bueno, están los pacientes en diálisis en los que
un valor de creatinina no va a poder determinar realmente ya el tema de algún tipo de afectación renal porque ya están en diálisis, o pacientes que estén con alguna administración de fármacos que pueden llevar a alguna toxicidad renal y que por lo tanto también pueden estar sometidos bajo ese estrés de la función renal y la evaluación en su momento podría no ser cierta, ¿no? Aparte de la creatinina, que es lo más usado, que podemos hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, viene la segunda forma en la que nosotros hacemos la evaluación de la función renal y es esto, ¿no? La albuminuria y proteinuria del paciente. De hecho, forma también parte de la escala donde nosotros vamos a poder evaluar los estadiajes de insuficiencia renal crónica. Y bueno, en realidad si bien es cierto, podemos tener podemos tener disponible en algún centro de salud o en algún puesto de salud este tipo de exámenes, tenemos que hacer una buena correlación. Nosotros en la consulta externa, de forma diaria, tenemos muchos pacientes que son referidos de algún centro de salud y que pueden venir con algunos valores de albuminuria o de proteinuria y que, como vamos a ver ahora, no necesariamente son exámenes que nos indican una patología renal, sí nos pueden alertar, pero como lo vamos a ver más adelante, requieren una prueba confirmatoria y después de un seguimiento recién vamos a poder evaluar si realmente esa albuminuria o esa proteinuria es un marcador real de un daño renal y también pues tiene estadios, ¿no? Tenemos un estadio A1, A2 y A3 que va a ser proporcional al incremento que tengamos de alguno de estos valores, tanto de la albuminuria como de la proteinuria. Y luego está el cociente albumina-creatinina que se va a hacer en orina, que puede ser una muestra de orina simple o una orina de 24 horas, que de hecho también lo hacemos en este hospital. Probablemente eso sí no lo podamos tener a la mano en un centro o en un puesto de salud primario, pero al momento en el que ya es referido por una albuminuria mayor a 300, pues nosotros ya podríamos hacer el abordaje oportuno, ¿no? Es así que nosotros tenemos este cuadro del Acadio que es bastante antiguo, lo tenemos desde el 2012, creo que todos los médicos en algún momento también lo han podido ver. Nos abre sobre el estadiaje y también el pronóstico de la enfermedad renal crónica de acuerdo al filtrado glomerular y el albuminuria, que la hemos hablado hace un momento. Lo divide en 5 estadios, uno, 2, el 3A, el 3B, el 4 y el 5. Eh, y bueno, de acuerdo al filtrado glomerular, vamos a poder ver en la parte izquierda, en la tabla, y vamos a poder ver si, de acuerdo a cuánto es el filtrado glomerular del paciente, lo vamos a poder estadiar. Y por el otro lado, por el lado derecho, vamos a tener, de acuerdo al nivel de albuminuria persistente, si es un estadio A1, A2, A3 de albuminuria, poder también evaluar con esto si el paciente tiene una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica en cualquiera de los 5 estadios que hemos comentado. Lo más importante a tener en cuenta quizás es ya los estadios que para nosotros se consideran medianamente avanzados, que son los estadios 3, tanto 3 la A, la 3B. Cuando yo tengo un paciente con una tasa de filtrado glomerular menor de 60, ¿no? Entre 45 y 59 es un estadio 3A, entre 30 y 44 un estadio 3B, un estadio 4 ya es cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular estimada menor a 30, y si es menos de 15, pues es un estadio 5, que es un estadio renal de insuficiencia renal terminal, ¿no? Y bueno, luego entonces una vez que ya conozcamos cómo hacer el diagnóstico, cuál es la definición de una enfermedad renal crónica, lo que viene a tallar aquí es entonces a qué pacientes yo les tengo que evaluar em, sobre si tiene o no tiene insuficiencia renal crónica, sea que tenga alguna sintomatología o no, ¿no? Entonces, acá tenemos cuáles serían los factores de riesgo más importantes para desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, son a estos pacientes a los que yo les tendría que hacer un cribado, ¿no? Que lo vamos a hablar en un momento, de si este paciente tiene o no insuficiencia renal crónica. Y obviamente, de acuerdo a los valores, de acuerdo a los resultados, ya podré tomar el resto del flujo que corresponde, ¿no?
Entonces, en este caso se dividen en cuatro ítems. Tenemos los factores de susceptibilidad, que son los que van a incrementar la posibilidad de daño renal. Tenemos los factores iniciadores, que van a ser los factores que pueden afectar directamente la función renal. Tenemos los factores de progresión, ¿no? Que serían algunos de estas condiciones que podría presentar el paciente y que si ya tiene insuficiencia renal sabemos que van a empeorar el daño renal y van a acelerar, por lo tanto, la disfunción renal. Y bueno, tenemos luego algunos factores ya en estadio final, que bueno, eso ya probablemente no los veamos tanto en la atención primaria. Entonces, sobre los factores de susceptibilidad, sobre cuáles serían los factores que pueden incrementar la posibilidad de que esta persona desarrolle un daño renal, está en la edad avanzada, sobre todo estamos hablando de personas mayores a partir de los 45 años sabemos que la función renal sí o sí va a comenzar a decaer, pero las personas mayores de 80 años podríamos considerar como las personas de mayor riesgo, ¿no? Personas que sepamos que tengan historia familiar de enfermedad renal crónica, mamá, papá, tíos, hermanos, que hayan desarrollado insuficiencia renal crónica, incluso que hayan tenido familiares en diálisis, debe alertarnos y debemos saber que a estos pacientes debemos hacerlos sí o sí un seguimiento de la función renal. Pacientes que por una ecografía nosotros sepamos que tienen masa renal disminuida, ¿no? Esas ecografías que a veces pueden informar hipoplasia renal o que incluso ya informen, a pesar de que no tengamos en un dosaje sérico una creatinina elevada, pero veamos que ya indican una masa renal disminuida, nos tiene que llamar la atención. Pacientes que han tenido historia de bajo peso al nacer, pacientes de raza negra, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos o de nivel socioeconómico bajo. Luego, algunos factores como por ejemplo los que vamos a mencionar ahora, pueden también generar un daño directo en la función renal y es decir, este paciente tiene esto, ok, tengo que por lo tanto también estar alerta porque podría desarrollar un cuadro de insuficiencia renal crónica. Están, por ejemplo, los pacientes que han tenido algún tipo de insuficiencia renal aguda, ¿no? Puede llegar a la atención primaria un paciente que les haya comentado, sí, cuando estuve hospitalizado, yo estuve muy mal, me dijeron que el riñón estaba fallando, pudo haber o no pudo haber necesitado diálisis, pero entonces sabemos que ese paciente probablemente ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal aguda y que por lo tanto, bueno, sea reciente o no, pero que sabemos que en los siguientes 3 años después de ese episodio el paciente tiene que recibir un control porque podría desarrollar en algún momento un cuadro de insuficiencia renal crónica, ¿no? Pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, sabemos que estas enfermedades la mayoría suele tener cierto componente a nivel renal, así que son pacientes que sí o sí deben recibir un seguimiento de la función renal. Pacientes con infecciones sistémicas, como por ejemplo VIH, hepatitis B, hepatitis C, deben recibir cribados de enfermedad renal crónica. Pacientes con historias de infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucciones de las vías urinarias bajas, pacientes con hiperplasia prostática, que son muy frecuentes. No debemos olvidar que aparte de hacer la derivación a urología, esos pacientes deben recibir un cribado por la parte primaria de la función renal, porque pasa que muchas veces son derivados a urología, el urólogo se puede encargar de evaluar la parte prostática, ¿no? Que generalmente es la causa más frecuente de obstrucción de vías urinarias. em, y a veces puede dejar un poquito relegada la parte de la evaluación de la función renal. Entonces, aquí radica mucho la importancia de que el médico de la atención primaria haya hecho ese seguimiento inicialmente y si obviamente ve alguna alteración, según lo que vamos a explicar más adelante, bueno, ya tendría que ser derivado también para nefrología, ¿no? Pacientes que estén tomando algún medicamento nefrotóxico de forma crónica, uso de antibióticos, antirretrovirales o incluso los AINES deben también recibir un cribado de función renal. Pacientes hipertensos y diabéticos de todas maneras, ¿no? Eh, Como factores de progresión, que también los vamos a volver a enfatizar más adelante, de todas maneras, dentro de la evaluación que ustedes o que todos nosotros podríamos hacer en una parte o en una evaluación inicial, vamos a pedir una urea, una creatinina y también vamos a pedir una microalbuminuria o una proteinuria. Ya una vez que nosotros hemos detectado un riesgo de estos, ya el paciente debe sí o sí recibir
una evaluación de toda la progresión. O sea, estamos hablando de meses y años en los que el paciente se va a controlar en ese lugar o podría venir referido de otro lugar y que sabemos que van a ser factores que pueden empeorar el cuadro renal. Por ejemplo, la proteinuria persistente, pacientes hipertensos mal controlados, los pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que ya tengan historia de alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo si está asociada al tabaquismo, pacientes obesos con dislipidemia. La raza negra siempre igual va a terminar siendo por aquí también un factor de riesgo. Pacientes que reciben de forma crónica medicamentos como AINES, también la obstrucción urinaria o de la vía urinaria, pacientes con acidosis metabólica, los de falla renal aguda, los pacientes con algún cuadro de nefrotoxicidad o que hayan tenido algún ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, todas las cosas que hemos mencionado ahorita deben ser preguntadas al momento de la evaluación inicial, ¿no? O sea, pasa de que muchas veces, a veces nosotros mismos no consultamos al paciente, no le preguntamos, ¿y cómo es tu familia? ¿Tiene algún antecedente de esto? ¿Tú cómo estás orinando? No solamente, digamos, es poder evaluar la sintomatología en ese momento, sino también buscar otros riesgos, ¿no? Entonces, aquí viene el siguiente paso. Yo le pregunté todo esto al paciente, he visto qué factores de riesgo tiene después de hacer un examen, después de revisar la historia clínica, y entonces acá es donde yo tengo que decidir si este paciente debe someterse a un cribado para detectar enfermedad renal crónica o no. Entonces, si yo detecto alguno de estos riesgos, solo basta con tener uno. Quiere decir que este paciente debe hacerse una evaluación tanto del filtrado glomerular como de la albuminuria, como dice acá, una vez al año. Y si en esa evaluación yo puedo detectar algún riesgo, que ya lo vamos a hablar ahora, obviamente la periodicidad con la que se va a chequear va a ser obviamente mayor, pero por lo menos en estos pacientes en los que hemos detectado con factor de riesgo, hay que recordar que es una vez al año. Y bueno, siempre también, una vez que nosotros hagamos este cribado y encontremos alguna alteración, recordemos que no siempre debe ser una única medición, ¿no? Debemos hacer una nueva medición y luego de esto, una vez que se haya confirmado que el paciente tenga alguna alteración de esta, ya procede todo el flujo que vamos a explicar. Con respecto a los pacientes con AKI, bueno, ya lo comenté anteriormente, las guías NICE, bueno, recomiendan siempre monitorizar a estos pacientes. A veces pasa de que hacemos un control muy corto, ¿no? Podemos hacer un control al mes, a los 2 meses, a los 6 meses. La creatinina ha regresado a su valor basal y después de esto el paciente ya no recibe un monitoreo y mucho menos consejería para hacer nefroprotección. Pero recordemos que la guía nos comenta de que el monitoreo debe ser entre 2, incluso hasta 3 años después del evento para poder nosotros, según el cribado, detectar si el paciente desarrolla en el transcurso de ese tiempo algún riesgo o ya incluso algún grado de insuficiencia renal crónica, ¿no? Una vez que hayamos detectado los factores de riesgo, que ya lo hemos comentado anteriormente, vamos a poder evaluar, ¿no? En un primer momento si es que existe o no existe una progresión de la enfermedad renal crónica. Supongamos que yo encuentre a un paciente con una tasa de filtrado glomerular, no sé, de un 50 mililitros por minuto por metro 73 de superficie corporal. ¿Qué es lo que yo tengo que esperar si es que yo abordo la enfermedad o abordo esta patología de forma integral? Si es un paciente diabético, me encargo de que la diabetes se encuentre bien controlada, me he encargado de ver que no hay otros factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, obesidad. Es decir, trato de controlar todo. ¿Qué es lo que yo debo de esperar? Lo que yo puedo esperar es que la tasa de progresión normal, es decir, de cuánto de función renal yo puedo ir perdiendo en el transcurso de los años, es de un descenso del 0,7 hasta 1 mililitro por minuto por año, a partir de los 40 años. Entonces, eso es lo normal que el paciente debe de ir perdiendo. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que la enfermedad renal crónica está progresando? Cuando obviamente esta pérdida sea mayor. Estamos hablando de un filtrado glomerular que va a descender más de 5 puntos en el transcurso de un año o más de 10 en el transcurso de 5 años. Obviamente siempre descartando que en el momento de la evaluación no existan otros criterios de deterioro funcional
y agudos de la función renal, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros hagamos este tipo de tamizajes, de cribados, vamos a poder definir la progresión en base a algunos puntos que son los mismos con los cuales hemos hecho el diagnóstico, ¿no? El descenso confirmado en el filtrado glomerular, que ya lo hemos dicho, más de 5 puntos al año o más de 10 en 5 años. El porcentaje de cambio también es importante, más del 25% de deterioro en el filtrado glomerular basal, obviamente descartado los factores funcionales, y también puede existir una progresión acelerada, es decir, que una persona o un paciente pierda más del 25% de filtrado glomerular o un descenso sostenido de mayor o igual a 15 en un año, ¿no? Y bueno, con respecto al cociente de la albúmina creatinina, eh, sería que podríamos encontrar un incremento de más del 50% con respecto a la situación basal. Em, entonces, si nosotros hacemos esta evaluación, vamos a mover esto para acá. Si nosotros hacemos esta valoración, ya tenemos una evaluación basal, sea cual fuera, sea una función renal óptima o una función renal ya disminuida. Identificamos los factores de progresión renal, que también lo hemos comentado hace un momento, y vamos a poder analizar, ¿no? Hacer un análisis de cuál es la tasa, por lo tanto, de progresión de estos pacientes, como lo hemos puesto acá, considerando dos aspectos. Al menos tres determinaciones del filtrado glomerular en un periodo no menor de 90 días. Y si encontramos un nuevo hallazgo de reducción del filtrado glomerular, debemos descartar siempre otras causas de deterioro agudo, ¿no? Como también ya lo hemos comentado anteriormente. Y la regresión también es importante, tanto cuando nosotros hacemos el manejo de un paciente que tenga alguna otra patología ya diagnosticada, ¿no? Diabetes, hipertensión, algún factor de riesgo, y nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que este paciente diabético estaba muy mal controlado, o ese paciente hipertenso estaba muy mal controlado, y le encontramos lo mismo que hemos descrito hace un rato, un paciente con una tasa de filtrado glomerular aproximadamente en 50. Y nosotros intervenimos, ¿no? En la atención primaria intervenimos y hacemos que este paciente en el transcurso de las siguientes semanas o meses se pueda controlar. Y esto sumado a algunas otras medidas, como por ejemplo, em, agregar algunos medicamentos como los que hemos encontrado en los últimos años, los inhibidores del SGLT2, que han demostrado mucho beneficio con respecto a la función renal. También debemos tener claro cuando hablamos de regresión, ¿no? Regresión sería, pues, si encontramos una reducción en la albuminuria desde macro hasta micro, o de una normoalbuminuria, o desde la micro a la normoalbuminuria, ¿no? En al menos dos determinaciones consecutivas, separadas al menos por un periodo de 4 semanas. Ahí nosotros podríamos ver algún cambio en la función renal, ¿no? Sería una de las formas, uno de los criterios bastante prácticos en los que nosotros, incluso también lo hacemos nosotros aquí en la consulta, podemos hacer una evaluación de una mejoría de la función renal y no solamente ser espectadores de la progresión, ¿no? Existen algunas formas en las que nosotros podemos evaluar algunas predicciones sobre cuál sería el porcentaje con el que este paciente podría desarrollar la posibilidad, ¿no? De desarrollar algún cuadro de insuficiencia renal y cuál sería el porcentaje de progresión. Lo tenemos tanto en aplicativos como en la página web, como por ejemplo esta, ¿no? Nos muestra un paciente de 60 años, de sexo masculino, de raza blanca, con un filtrado glomerular en ese momento de 25, ¿no? Bastante baja, es decir, una insuficiencia renal crónica estadio 4. En ese momento con una presión arterial sistólica de 140, sin historia de enfermedad cardiovascular, no diabético, con un índice de albúmina creatinina en orina en 100, es decir, elevada, y sin historia de ser fumador, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación de cuál sería el riesgo de este paciente. Podemos seleccionar, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos seleccionar cuál sería el riesgo de aquí a 4 años. Entonces, aquí vamos a poder tener un riesgo de un 19% para desarrollar algún tipo de insuficiencia renal, ¿no?
algún tipo de enfermedad renal que pueda requerir algún tipo de reemplazo o de sustitución renal de un 19%, 11% de desarrollar una enfermedad cardiovascular y de mortalidad el 15%, ¿no? Por lo menos nos puede ayudar para poder saber el pronóstico del paciente y obviamente también la progresión. En la progresión, de hecho, también es uno de los motivos por los cuales hemos decidido este tema como un motivo de conversación el día de hoy, es que los pacientes con insuficiencia renal, que sean realmente bien catalogados, bien estadiados, que es bastante fácil en realidad, ¿no? Como hemos visto en un transcurso de 3 meses, yo evalúo al paciente, cuánto tiene filtrado glomerular, cuánto de proteinuria o albuminuria tiene, y yo lo catalogo como una insuficiencia renal 4, como este paciente. Entonces, este paciente debería ser ya instruido, debería ser ya educado sobre la enfermedad, ¿no? Y poder lograr que este paciente cuando llegue a una insuficiencia renal estadio 5 y que requiera algún tipo de terapia dialítica, porque acá incluso estamos hablando de que tiene casi un 20% de riesgo de desarrollarla, ya llegue a esa etapa, pues ya con bastante información, incluso ya derivado a nefrología, incluso ya con un acceso vascular por el cual nosotros podamos dializar de tener la necesidad, ¿no? Entonces, es importante que todas las personas que estén involucradas en la atención primaria tengan muy presente esto, tengan muy claro estos criterios para que puedan hacer la derivación oportuna y también la consejería oportuna, ¿no? Entonces, la última parte de esta conversación justamente es sobre los criterios de derivación a nefrología. Em, va a depender de algunos factores, en este caso va a depender del estadio de la enfermedad renal, de la velocidad de progresión de la enfermedad renal, el grado de albuminuria y obviamente la presencia de algunos signos de alarma, ¿no? Que ya nos puedan indicar, en este caso, por ejemplo, una descompensación de la enfermedad o o estar a puertas de necesitar algún tipo de terapia dialítica, ¿no? También va a importar la comorbilidad a la que esté asociada la insuficiencia renal y también la situación funcional del paciente. Em, y bueno, si nosotros hacemos un resumen de todo esto, ¿quiénes son los pacientes que sí o sí deben ser derivados a nefrología? Pacientes con albuminuria mayor a 300, pacientes con algún grado de albuminuria que se acompañe de microhematuria glomerular, es decir, que no tenga historias de algún tipo de sangrado a nivel urológico, y los pacientes con insuficiencia renal estadio 4 y 5, es decir, con un filtrado glomerular menor de 30, ¿no? Esos son los tres criterios que son importantísimos que se puedan llevar de esta conversación, ya que estos son los pacientes que sí o sí deberían ser derivados a nefrología y no, por el contrario, pues continuar con un control en algún centro de atención primaria. Ahora, también es importante que quede claro esto porque también los demás pacientes que no cumplan con estos criterios, la verdad es que pueden ser manejados en la parte de atención primaria con sus controles y con la evaluación de los signos de alarma, evaluación de algún grado. Evaluando la progresión de la enfermedad renal, controlando las patologías que hayan generado la insuficiencia renal y bueno, en fin. Entonces, para ahondar un poquito más, según el filtrado glomerular, que como ya hemos comentado, son todos los pacientes con un filtrado glomerular menor de 30. Pero también a esta recomendación le viene una excepción que son los pacientes mayores a 80 años, que no tengan alguna señal de progresión renal, que ya hemos hablado, es decir, que no pierda más de 5 puntos del filtrado glomerular en el transcurso de un año o más de 10 en el transcurso de 5 años. eh, o que tenga una progresión de la enfermedad renal muy lenta, ¿no? Es decir, este paciente de más de 80 años, la verdad es que también podría ser un control, por lo tanto, en un centro de atención primaria. Y bueno, luego, obviamente, a raíz de esta excepción, decimos entonces qué pacientes sí deberían ser derivados de los pacientes mayores de 80 años a nefrología y que tengan un filtrado glomerular menor de 30, pues los que tengan menos de 20. Estos pacientes también deberían ser derivados a nefrología. Con respecto a los pacientes menores de 70 años, tenemos los que tengan entre 30 y 45 y que también demuestren algún tipo de progresión de función o de disfunción renal y o también albuminuria en 2 controles consecutivos. Y en este caso también deberían ser derivados los pacientes que tengan algún deterioro en la función en el filtrado glomerular
que cumplan criterios de remisión siempre y cuando también nosotros podamos chequear la presencia de factores funcionales que puedan haber influido en esta evaluación del filtrado glomerular. Y obviamente también se recomienda que el paciente candidato ya a recibir algún tipo de terapia dialítica se debe remitir a nefrología al menos un año antes de recibir dicho tratamiento, ¿no? Con respecto a estos pacientes que nosotros ya evaluemos que sean candidatos a algún tipo de terapia de reemplazo renal, eh, son los pacientes lo mismo, ¿no? Pacientes mayores de 80 años con un filtrado glomerular menor de 20, pacientes entre 70 y 80 años con un filtrado menor de 30, pacientes menores de 30 con un filtrado menor de 45, o pacientes que tengan signos de progresión renal o deterioro renal acelerado, ¿no? Como les comenté anteriormente, el objetivo de esto, ya de detectar pacientes en una insuficiencia renal avanzada, es evitar que este paciente tenga que recibir una diálisis no programada, ¿no? Es decir, que venga por emergencia, congestionado, urémico, hipercalémico, acidótico, en insuficiencia respiratoria y que por lo tanto nosotros tengamos que recurrir a la implantación de un catéter venoso central, cuando la idea no es esa, ¿no? La idea de que justamente nosotros podamos hacer ese tipo de charlas es de que el paciente sea derivado de forma oportuna y que todos los pacientes que inicien terapias dialíticas lo hagan a través de una fístula arteriovenosa en el caso de la hemodiálisis o lo hagan a través de un catéter peritoneal TENCOF a través de la diálisis peritoneal, ¿no? Y bueno, según la albuminuria también, recordemos que la albuminuria siempre va a ser un marcador de daño renal, así que un índice de albuminuria, creatinuria mayor de 30, perdón, mayor de 300 debe ser un motivo para ser derivados a nefrología de todas maneras, tanto en una orina simple como en una orina de 24 horas, ¿no? Y obviamente, sobre todo nos debe preocupar si es un paciente que no tiene una causa aparente, porque probablemente estemos ante alguna patología más atípica, ¿no? Y entre los pacientes que tengan este índice de albuminuria, creatinuria entre 30 y 300, también podrían tener mayor riesgo de progresión mucho más acelerada de la enfermedad renal crónica, sobre todo si se encuentra con un filtrado ya de entre 30 y 45, ¿no? Por lo tanto, también deberían ser derivados de todas maneras a nefrología. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos hablado en los puntos anteriores, tenemos este algoritmo. Tenemos aquí todo paciente al que se haya hecho el cribado de insuficiencia renal crónica, es decir, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, con algún tipo de enfermedad cardiovascular o que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, yo le hago el cribado, ¿no? De no tener estos factores de riesgo, no le hago el cribado, ¿no? Entonces, si sí tiene alguno de estos factores de riesgo, yo le hice el cribado. El cribado va a consistir en lo que ya hemos conversado. Vamos a hacer la evaluación de cuál es el nivel de filtrado glomerular y vamos a hacer el examen de albuminuria creatinuria, ¿no? En el caso de filtrado glomerular, que probablemente es lo que vamos a tener más a la mano en una atención primaria, yo le voy a hacer un control de urea, de creatinina. En este caso, con la creatinina, yo voy a poder hacer un cálculo a través de las diferentes fórmulas que tenemos. En este caso, como les comenté, de forma muy práctica, con el CKD-EPI, a través del aplicativo que podemos tener en el celular, vamos a poder calcular. Calculo que esta persona tiene un filtrado glomerular menor de 60, entonces procedo a clasificarlo en dos grupos. ¿Tiene un filtrado entre 30 y 60 o tiene un filtrado menor de 30? Es decir, una insuficiencia renal 3, una insuficiencia renal 4, ¿no? En este caso, si yo tengo una primera medición de creatinina entre 30 y 60, perdón, que nos da o nos arroja un filtrado glomerular entre 30 y 60, lo que hago es lo que ya hemos comentado anteriormente, confirmar. No hay que olvidar esta parte porque en realidad muchas veces hemos recibido pacientes que por algún motivo, seguramente algún cuadro de injuria renal, en ese momento en el que el médico de la atención primaria ha hecho una medición de creatinina y le salió alta por algún motivo, eh,
no tiene esta prueba de confirmación y es derivado de nefrología. El paciente espera un mes, 2 meses, a veces que puede demorar una referencia. Y finalmente cuando nosotros lo evaluamos, sacamos nuevamente todo un screening de función renal y nos damos cuenta de que la creatinina la tiene muy bien, el filtrado glomerular por lo tanto lo tiene bien y hacemos un poquito más de hincapié en una anamnesis, en preguntar qué pasó. Tal vez el paciente estuvo con un cuadro de infección urinaria, estuvo deshidratado, estuvo, no sé, se hizo una medición de creatinina quizás en condiciones no óptimas, ¿no? Por ejemplo, habiendo comido, sobre todo si había ingesta de carnes un día previo, en fin, condiciones que pueden haber alterado la creatinina transitoriamente. Y han esperado tanto tiempo para hacer una evaluación y finalmente nosotros terminamos diciéndoles en la segunda consulta que el paciente está de alta. Entonces, la idea es no llegar a eso, sino que el médico de la consulta primaria ya haga una confirmación de este nivel de creatinina, como dice acá, en el transcurso de 1 o 2 semanas. Si hacemos ese control y confirmamos que el paciente tiene un filtrado en menor, ¿no? De 60, en este caso estamos hablando entre 30 y 60, entonces lo que deberíamos hacer es valorar una ecografía renal siempre, ¿no? Sobre todo si el paciente no tiene una causa clara de qué es lo que puede haber llevado a una insuficiencia renal crónica, es decir, no es diabético, no es hipertenso, ¿no? Ya nos debería llamar la atención, entonces debemos valorar siempre una ecografía renal para buscar otras causas, ¿no? Uropatías obstructivas, nefropatías obstructivas, o incluso, ¿no? Algún tipo de daño estructural a nivel renal. Eh, bueno, en fin, una vez que hagamos esta confirmación, lo que nosotros vamos a hacer es, eh, probablemente vamos a catalogar, es una insuficiencia renal estadio 3A, 3B, y lo que vamos a hacer es monitorizar. Monitorizamos en 3 meses y de esa forma vamos a poder evaluar la progresión, tanto a nivel de filtrado glomerular como a nivel de proteinuria, y vamos a ir viendo los signos de alarma con el paciente. Obviamente para todo esto hay una consejería y un manejo integral de que todas las patologías asociadas deben ser controladas, ¿no? Si vemos en el control a los 3 meses que ha habido una progresión o que hay proteinuria o signos de alarma, entonces nosotros ahí también debemos, como ya hemos comentado anteriormente, remitir a nefrología. Si vemos que no ha habido progresión en el transcurso de esos 3 meses, el paciente puede continuar los controles por atención primaria. Por otro lado, tenemos el otro grupo, ¿no? En los que inicialmente yo hago un cribado en este caso, el filtrado glomerular, y el paciente ya tiene un filtrado glomerular menos de 30. Lo que inmediatamente tendría que corresponder es si el paciente tiene menos de 80 años o tiene algún criterio de progresión, el paciente de todas maneras tiene que ser remitido a nefrología. Si el paciente es mayor de 80 años, como habíamos conversado hace un rato, y el paciente está en un control, vemos que no hay signos de progresión, ni tampoco hay una sospecha de que el paciente requiera algún tipo de terapia de sustitución renal, puede realizar todavía los controles por atención primaria. Obviamente en los plazos que vamos a ver ahora, ¿no? Son controles mucho más periódicos. Eso sería con respecto al filtrado glomerular y con respecto al índice de creatinuria, albuminuria, creatinuria, lo que vamos a evaluar son valores, ¿no? Son rangos, también son bastante prácticos, más de 300, el paciente tiene que ser derivado sí o sea nefrología. Si está entre 30 y 300, hacemos el control de todos los factores de riesgo que ya hemos conversado anteriormente para poder evitar la progresión. Repetimos 2 veces en el transcurso de los siguientes 3 meses. Vemos que existe progresión y que hay igual un control mayor a 300. De todas maneras, también tiene que ser remitido a nefrología. Si se mantiene en esos niveles, es decir, no hay progresión, también podríamos continuar, en este caso, el control por el médico de familia o en el mismo centro de atención primaria. Si el índice es menor a 30, bueno, podemos hacer un cribado cada 1 o 2 años, y si el paciente tiene antecedentes de diabetes o hipertensión, ya procedería a ser anual, ¿no? Y bueno, estos son, este es un cuadro bastante interesante, es un resumen también de lo anterior. Lo que ya hemos comentado, si el paciente tiene una insuficiencia renal estadio 3, 3A, 3B, es decir, un filtrado glomerular menor de 60, y el paciente tiene algún grado de proteinuria,
mayor de 300, el paciente tiene que ser derivado a nefrología. Si el paciente se mantiene con un filtrado glomerular estacionario, como dice acá, puede continuar una atención en un centro de atención primaria, obviamente con una frecuencia de controles cada 3 meses, por ahí que algunos cada 6 meses, pero es muy raro, generalmente son cada 3 meses. Y todos los pacientes con un filtrado glomerular menor de 30, como ven aquí en rojo, todos deben ser derivados a nefrología, ¿no? Y bueno, siempre también dentro de la evaluación en el que uno intenta hacer un control, ¿no? De poder detectar si se trata de una enfermedad renal crónica, estamos hablando de un plazo mayor a 3 meses, también obviamente tenemos que estar atentos, así no estamos ante un cuadro de insuficiencia renal acelerada, ¿no? En este caso, si yo veo un aumento de creatinina muy rápido, hablamos, por ejemplo, más del 30% de la basal o un descenso mayor del 30% del filtrado glomerular en menos de un mes, paciente tiene que ser derivado a nefrología. Pacientes que estén con algún cuadro de insuficiencia renal aguda, con un aumento de la creatinina mayor o igual al 50% en 7 días, o un aumento de creatinina mayor de 0,3 en 48 horas, o liguria, obviamente también tiene que ser derivado a nefrología, probablemente ya no a consulta, sino directamente a una emergencia. Y obviamente siempre, como mencionamos, siempre vamos a enfatizar en esto, que tengan algún factor de riesgo, ¿no? Que el paciente esté con un control de presión arterial, que no esté bajo un cuadro de deshidratación o uso de medicamentos que puedan haber generado este cuadro, etcétera, ¿no? Em, y bueno, también tenemos acá, entre algunos otros criterios, los pacientes, por ejemplo, que presenten progresión renal, si es acelerada o si necesita algún tipo de aclaración diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, puede quedar un poco de duda, el paciente viene con una creatinina, supongamos, en 2, ¿no? Yo evalúo de acuerdo a la edad, de acuerdo a todas sus características, un filtrado glomerular en 30, o en 40, en 45, yo puedo decir, busco un factor de riesgo, el paciente no es diabético o es diabético, pero dice que recién se lo han diagnosticado y como que probablemente las glicemias no se mantienen tan altas, también en realidad es un motivo para derivarlo a un centro, en ese caso de mayor complejidad y por lo tanto a nefrología, porque podría haber alguna duda con respecto a la causa, ¿no? Y hemos tenido también, la verdad, ese tipo de pacientes aquí, pacientes jóvenes sobre todo, que en algún momento en la atención primaria han encontrado una creatinina en 1,5, en 2, y se mantuvieron en controles todavía en los centros de salud, y de forma inadecuada, ¿no? Porque en realidad ese paciente que no es diabético, no es hipertenso o tiene una hipertensión secundaria al mismo daño renal, probablemente tiene siempre alguna otra patología de base, ¿no? Sobre todo enfermedades autoinmunes, vasculitis, lupus, y por lo tanto son enfermedades que sí deberían ser ya diagnosticadas y monitorizadas con nosotros, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal o hipertensión refractaria al tratamiento con dosis plenas también deben ser derivados a nefrología. Pacientes que tengan alguna sospecha de estenosis de arteria renal, pacientes con potasios ya elevados o también que estén al contrario un poco depletados, o pacientes con anemias refractarias, ¿no? También deberían ser derivados a nefrología. Los pacientes diabéticos, que son los más frecuentes, también son en realidad un acápite aparte, son pacientes que siempre van a tener el riesgo de desarrollar un gran insuficiencia renal. En este caso, ¿quiénes son los que deben ser derivados a nefrología? Pues obviamente todos los que ya hemos comentado anteriormente, pero también acá hacen un énfasis, hemos visto que en los últimos meses hay médicos en atención primaria que están iniciando inhibidores del SGLT2, lo cual está bastante bien. Pero obviamente recordemos que dentro del proceso del inicio de ese tipo de medicamentos, lo habitual es ver una caída del filtrado glomerular, lo cual va a ser esperable y por lo tanto no debería ser un motivo de derivación para nefrología, sino observar, a menos pues que, como dice acá, el filtrado glomerular caiga en más del 30%, ¿no? Y bueno, en el caso también de alguna otra causa funcional que pueda generar alguna disminución de la función renal y que veamos que persiste una caída del más del 30% del basal, también deben ser remitidos para nefrología, ¿no?
Y bueno, con respecto a la atención primaria, así como hemos tratado de enfatizar qué pacientes deben continuar monitoreando en atención primaria, también la duda pues sería cada cuánto tiempo lo tengo que controlar. Entonces, si es un paciente con un filtrado glomerular mayor de 90, se puede controlar y mantiene una albuminuria menor de 300, se va a controlar, puede controlarse tranquilamente una vez al año. Si es un paciente con un filtrado glomerular menor de 90, entre 60 y 89, también una vez al año. Y si ya es un paciente con insuficiencia renal estadio 3A o 3B, probablemente ya necesite un control más frecuente, ¿no? Podría ser con una albuminuria entre 30 y 300, una o dos veces al año. Y si tiene una insuficiencia renal estadio 3B, de dos a tres veces por año, ¿no? Entonces, más o menos, y lo demás, claro está, ya serían los controles netamente por nefrología, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo. Ha sido un poquito resumido, pero si hubiera alguna pregunta o alguna duda en este momento. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Cómo prevenir o a qué se debe, de qué previene la insuficiencia renal? Disculpe. Bueno, la insuficiencia renal es generalmente es una consecuencia de algún factor de riesgo que nosotros podamos haber presentado en el transcurso de un periodo y que por lo tanto termina en un daño crónico, es decir, irreversible en el riñón, ¿no? Entonces, generalmente los factores de riesgo más comunes son enfermedades como la diabetes, ¿no? Mal controlada, la hipertensión mal controlada, pacientes con antecedentes de cálculos renales, pacientes con problemas prostáticos que estén descompensados, ¿no? Pacientes con perdón, con infecciones urinarias a repetición, pacientes que tienen la ingesta de medicamentos que pueden alterar la función renal de forma crónica y muchos otros factores de riesgo que pueden generar el agotamiento de la función del riñón y que esto pues va a tener porcentajes, por así decirlo, ¿no? De alteraciones en el riñón, los cuales los médicos van a ser los encargados de poder indicar cuál es el porcentaje de afectación del riñón, de la función del riñón y cuáles serían los cuidados a tener en cuenta, ¿no? Ah, ya, porque mi mami tiene de eso, sufre de diabetes, del corazón, de tiroides, todo eso. Sí, probablemente ahí lo que tienen que hacer es hacer un control de los niveles de urea, creatinina, hacer exámenes de orina para detectar si hay pérdida o no hay pérdida de proteínas. De acuerdo a eso, se puede realizar catalogar, ¿no? Cuál es el tipo de daño renal que tiene y según eso hacer los controles después de haberle explicado sobre cómo hay que hacer un adecuado manejo de la enfermedad, ¿no? La diabetes es una enfermedad que daña mucho los riñones, hay que controlar muy bien los niveles de azúcar para evitar que la diabetes dañe la función del riñón y si ya la dañó, para que no la dañe más, ¿no? No, sí lo tiene controlada y además se hizo, pero no me acuerdo qué tiempo se hizo, pero sí se hizo. Pero su diabetes está controlada. Su presión también la tengo yo acá controlada. Ujú. Sí, sí, en todo caso, lo que corresponde es acudir igual a los controles y con esos periodos, ¿no? Hacer por lo menos las visitas al médico y los controles dos, tres veces al año para que puedan hacer la evaluación netamente de la función del riñón. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Sí.
Sí, bueno, eso sería todo.